Bueno, acá estamos con el invitado de lujo que tenemos hoy, Eliseo Cheo Mercado. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Bueno, para mí es un gusto porque también es una forma de generar conocimiento de esta familia tan antigua que es la familia Mercado acá en la Villa de Merlo. Eso es lo que queremos saber. ¿Desde cuándo? O sea, ustedes son parte protagonista de la historia de Merlo Sí, claro. como O sea, familia. comienza esto allá por 1750, que llega Joseph Mercado y la mujer que se llamaba María Roldán. Este matrimonio genera varios hijos, entre ellos Nicasio Mercado, que está bautizado como Mercado mejor dicho, el acta de nacimiento está Sí. en Santa Rosa. Fue transportado del curato de Renca hasta Santa Rosa después. En ese momento nace en 1800 Nicasio, y Merlo había sido fundado en 1797. Ajá. Mi papá y la profesora Costamaña Sí. logró obtener el acta de fundación de Merlo, Ujú. que está enfrente a la iglesia vieja, en un monolito que yo hice Sí. construir hace muchos años. Después estaba enfrente justo de la municipalidad, ahora quedó enfrente, la transportaron al frente de la iglesia. Y ahí dice que habiendo salido la jurisdicción al cobro de recaudo de alcaude, han encontrado un lugar muy apto para fundar un pueblo. Está escrito ahí. Bueno, eso fue un pedido de 1794 a Casa de Contratación en Sevilla, Sí. y vuelve la orden de fundarlo. Muy formal, con lugares donde había lugares donde atar el caballo y dar de comer a los caballos, o sea, Sí, sí. una manzana y toda la disposición, digamos, que establecía cómo se fundaban los pueblos en el Lo que América. era el ordenamiento en ese entonces. Claro, el ordenamiento. Exactamente. Claro, también ya en esa época había problemas con el agua porque a los animales había que darles agua. Ajá. Claro, los animales venían, que el único elemento de transporte que había en estas zonas serranas, en general los carruajes no andaban. Todo el transporte era caballos, Tracción sangre. claro, caballos, mulas o burros. O sea, el Quijote andaba a caballo, era caballero andante, pero su escudero, Sancho Panza, andaba en burro. Andaba en burro. Claro, porque las categorías más bajas andaban en esos animales más chiquitos. O sea que ya desde la fundación ya teníamos problemas con el agua en Merlo. O Sí, sea, ya claro. no era un tema ajeno el Mm, recurso del agua. exacto. Y su familia en ese momento o sea, nació prácticamente con la ciudad, con nuestro pueblo, Sí, y ha sido protagonista, sé también, de muchos de los espacios comunes que hoy tenemos, que claro. ustedes han donado. Sí, la familia compró la estancia el Molido de San Salvador en 1860. Lo compró mi bisabuelo Eliseo Mercado. O sea, es tradición de que todos los primogénitos de la familia tenían el nombre Eliseo. Es Sí, un nombre bíblico. sí, sí. Lo compró en esa época. Él vivió entre 1836 y 1886, 50 años de vida. En esos 50 años de vida fue un hombre muy emprendedor, muy exitoso, y tenía los tres negocios importantes que había en Merlo. Era la crianza de mulas en la estancia del Hinojo y el Trebolillo, el molino, que fue importado de Francia en la época de gloria de la siderurgia francesa, que competía Eiffel, que fue el que armó todo eso, la siderurgia con los ingleses, que en Sheffield tenían las grandes acerías. Una casa de azogue, que también es una cosa que se merecería, que era una especie de pequeño casino en donde un muchacho atendía a la mañana, la gente jugaba un poquito de truco y tomaba una copa y seguía viaje. Ajá. Claro, esa casa de azogue y el molino eran los negocios. Bueno, muere en 1886, queda su viuda, Javiera Arias, y el molino siguió trabajando hasta
1910. ¿El molino para qué? La El gente molino, que no lo el sabe, moli- el era moli- la molienda de la harina. el molienda de la harina. En ese momento la gente tenía un cuadrito de 1 hectárea, 2 hectáreas de trigo. Justamente el problema era el riego De todo del eso. trigo. Otra vez el tema del agua en El esa tema época. del agua. Y entonces la gente venía con un carrito, con un caballo, 2 caballos, con unas bolsas de trigo y se molían y iban a medias. Se llevaba la mitad de la harina y la mitad quedaba para el molinero. Para el molinero. Claro, ese molino está todavía vigente en mi casa. Ajá. No lo quiero, digamos, publicitar mucho para que no se llene de gente, pero todavía quedan, eso lo importó un importador que, así como había Agar Cross que traía cosas de Inglaterra, Pablo Fitte traía de Toulouse, de Francia, traía los molinos. Se desembarcó en Carcarañá y se trajo y lo armaron una gran represa, el molino y un aliviador de agua. Porque claro, se juntaba agua, mucha agua, unos 20 millones de litros, se turbinaban y esa cantidad de agua que salía digamos, en el lapso de 4 o 5 horas que era mientras el molino trabajaba, había que dejarla en un lugar para no inundar Merlo. Claro, entiendo. En un reservorio. Bueno, esa pileta que está construida hace casi 150 años es la que ahora estamos con la cooperativa. Exacto. Para limpiarla, impermeabilizarla y dejarla como una nueva. O sea, esto es una de las amabilidades que la familia tiene con la comunidad de Merlo, porque no es solamente con la cooperativa. El agua en Merlo es tan importante que ya trasciende la importancia de la cooperativa. Es para Merlo. Es para Merlo, exactamente. Claro. La usamos todos. Claro. Así que bueno, por supuesto que la familia ha dado a este pueblo mucho más de lo que se puede entender. Por ejemplo, la cantidad de donaciones que hizo mi papá, Pepe Mercado, o José Alberto Mercado, que fueron el barrio 140, el parque industrial, el lugar para el embalse que está arriba en el rincón, la potabilizadora que queda en la calle Roque Sáenz Peña al fondo, la calle que termina en Avenida del Sol y Becerra. Esa calle también fue donada por mi papá al municipio. Tengo una fotografía del intendente Julio Falco, cuando se hizo el convenio y la donación de ese pedazo. Eso lo compró mi papá en ese momento, era fortuna, eran $35.000, lo compró un señor Estrada que tenía un baldío ahí y lo compró para poder habilitar la calle que va hasta, digamos, que pasa hacia el sur, ¿no es cierto? Sí. Que queda en Caranday y Avenida del Sol. Ese pedacito fue comprado por mi papá y donado a la municipalidad. Otra donación muy importante es una servidumbre de paso que tiene 8 metros de ancho, que va desde la cisterna, que está sobre la Carlos Gardel, hasta una rompepresión que hay en la calle Tres Marías. Ajá. Ahí hay una servidumbre que son 2 o 3 hectáreas, también fueron donadas. O sea que si empezamos a sumar, sí. se va como desmitificando la idea de la voracidad mercado y toda esa cosa de que la familia siempre ha entendido que vamos a hacer construcciones hasta el filo de la sierra. Claro, todo esto, bueno, justamente la invitación nuestra es justamente para hablar un poco de ese tema. ¿Cómo fue esto del juicio? ¿Cómo fue que empezó esto del juicio? Bueno, en el año 2000, el Consejo Deliberante saca 2 normas que regulaban el ordenamiento en ese momento. El ordenamiento de la cota para arriba incluyó toda la zona esa, de la cota 950 para arriba, con una denominación T4 que impedía absolutamente todo accionar humano. O sea que nosotros lo único que teníamos era pagar impuestos, pero no hacer uso de la tierra. O sea, habían vaciado su derecho a la propiedad privada. Exacto. Entonces, nosotros conocimos al doctor Calabria y en el año 2006
nos aconseja presentarnos a la municipalidad a pedir una indemnización y la derogación de las dos normas. El intendente Sergio Guardia, con asesoramiento legal del doctor Mario Mini, dice que tienen el derecho de hacerlo sin indemnización, y entonces vamos nosotros en una figura que se llama reconfiguración, que quiere decir que volvemos a presentar el pedido con una ampliación de las explicaciones de los derechos. En segunda vez nos dice que no. Eso nos habilita a la familia a accionar directamente en el Superior Tribunal de San Luis. Se presenta el reclamo al Superior Tribunal, y el Superior Tribunal, habrá sido por 2012 o 13, opina de que la municipalidad tiene la potestad de hacerlo sin indemnización. Ante esa situación, el doctor Calabria pide al Superior Tribunal un recurso especial para ir a la Suprema Corte a que ellos decidan sobre si este caso es viable o no. Y el Superior Tribunal no acepta esa remisión de los antecedentes, y entonces el doctor Calabria va a la Suprema Corte en queja. La queja es un recurso que se tiene que hacer en muy poco espacio escrito, una hoja A3, tiene que explicar todo y por qué se pide esto. Por supuesto que hacer una explicación de todo esto que estoy contando en una hoja sola es muy complicado. Sí, demasiado escueto para lo largo que es la historia. Sin embargo, la Suprema Corte se interesa y ordena al Superior Tribunal mandar este recurso se presenta en queja, y haciendo una fotocopia de todo el expediente, y se interesa a la Suprema Corte y le pide al Superior Tribunal de San Luis que remita todo lo actuado. Pasan 4 años y recién la Corte se expide de que la causa es razonable, vuelve al Superior Tribunal para que se haga un juicio que se expida sobre la indemnización y la derogación de la 744 y 741, y en ese momento el Superior Tribunal y obliga a mandar toda la documentación a la Suprema Corte. Bueno, la Suprema Corte en agosto del año pasado le obliga al Superior Tribunal a dar un nuevo juicio, un nuevo fallo, sí, y que concede la indemnización a la familia. Antes de hablar de indemnización, que también es interesante saber en qué instancia estamos con eso, la pregunta sería, en todo este tiempo que ha transcurrido, mi pregunta es, al principio, ustedes como familia, ¿qué es lo que querían hacer en el lugar que no se les permitía? ¿Y por qué, digamos, todas estas instancias ustedes fueron a negociar, quisieron llegar a un arreglo previo? Por supuesto. Antes del juicio. Claro. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, todos los intendentes sucesivamente nos dijeron que no estaban dispuestos a pagar el costo político y social que significaba derogar las dos ordenanzas. Ajá. ¿Era necesario sí o sí derogarlas o podían llegar a ser una excepción? No, yo a una intendenta que hubo acá, sí, le propuse hacer un paraguas de 25 años, no tocar nada, dejar todo, y que después de muchos años se volviera a poner y tampoco tuve éxito en esa fue una gestión personal, sí. No judicial ni nada. No, claro, las instancias previas. Claro, eso fue más o menos entre 2000 y 2004, 2005, que fue que yo fui a negociar ese asunto. También con el intendente Sergio Guardia tratamos de hablar antes del pedido ese. Siempre con la idea de
de arreglar las cosas y no llegar a ningún... Y en este momento, en agosto del año pasado, cuando ya vino la orden de hacer un juicio sumarísimo, que es la instancia más rápida que tiene la justicia argentina, bueno, y estamos en eso desde agosto del año pasado, viendo cómo arreglamos este asunto. O sea, ahora, ¿en qué instancia estamos en negociaciones? O sea, porque se dice de que hay una indemnización, se ha hablado de una cifra, la cifra es multimillonaria. Sí. ¿Esto es así? ¿Es verdad? ¿En qué? O sea, ¿es cierto? La cifra se plantea porque se planteó en su momento haciendo referencia a la imposibilidad de disponer de 200 hectáreas. Pero la cifra a considerar es una cifra, digamos, que es totalmente negociable. Estamos en ese tema, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque lo que se habla es de que el municipio quedaría totalmente vaciado si se llega a pagar semejante juicio. Queremos saber de eso también. Claro. De cualquier manera es complicado el asunto porque la municipalidad puede apelar a una figura que es la de emergencia económica y no podría pagarlo. O sea, nosotros está declarada la emergencia económica actualmente. Ajá. Bueno, yo no lo sabía, sí. Pero eso tiraría toda la indemnización a lo largo del tiempo. Bueno, el doctor Calabria, junto con el intendente, están negociando eso en términos más jurídicos que nosotros no manejamos. Pero todavía no hay nada. No hay nada, ninguna arreglo. Bien. Sí. ¿Y qué intención, o sea, tiene la familia sobre ese territorio, esas tierras? Bueno, no sabemos cómo la municipalidad va de alguna manera a compensarnos. Eso no lo sabemos. Está todavía dentro de las negociaciones. Hay propuestas hechas por la jefa de planeamiento, me parece que se llama González Royo, la chica, ¿cómo se llama? Ay, se me fue a mí también el nombre. Gabriel. Donde ha presentado un montón de opciones para ver cómo podemos hacer, digamos, algún tipo de negociación que no le sea oneroso a la municipalidad, pero que cumpla de alguna manera el fallo de la Corte, ¿no es cierto? Claro, que ustedes puedan hacer algo en el lugar, claro. Pero no un loteo de... No. La idea no es hacer loteos a mansalva. No es. No, nosotros no tenemos esa. Por otra parte, hacer un loteo ahí requeriría una cantidad de factibilidades que no se van a poder obtener. Porque, por ejemplo, agua en esa zona es muy difícil de obtener. Habría que hacer un embalse grande arriba que está más o menos proyectada, que ya el intendente Juan Álvarez Pintos ha esbozado la idea de hacer unas calles de agua que ya estaban previstas hace mucho tiempo por el intendente Julio Falco. Uh-huh. Hablaban con mi papá de hacer unas calles de agua que son unas especies de bordes grandes en donde juntar agua para poder disponer de más allá del pequeño embalse que está arriba, ¿no es cierto? También hay una oferta de la familia para abajo del embalse que está arriba, que era el embalse donde se juntaba agua para la usina hidroeléctrica que se hizo en 1950, de hacer un aumento de la capacidad de retención de agua que estaba abajo. Belén Gurruchaga, que ya tiene en su poder la oferta de donación de 1 hectárea y media, 2 hectáreas y media para hacer un nuevo reservorio. Pero lo que estamos hablando es más al sur de eso, de hacer esas calles de agua. O sea, se podría intentar, digamos, meter un deporte olímpico que tienen los chinos. Los famosos botes. No, se llama el Dragón de Oro. Sí. O sea, y se podría llegar a hacer esta zona un lugar de entrenamiento para ese deporte que los chinos intentan hacerlo olímpico. Sí, algo leímos sobre el tema. Claro. Bueno,
Igualmente, la idea siempre es sobre diagnósticos certeros de la cantidad de agua que se dispone en el territorio. Claro, lo que pasa es que cuando hay crecidas, todo el faldeo junta muchísima agua, pero la pendiente es tan grande que es un torrente que pasa en muy poco tiempo y se pierde en la punta del agua. Justamente se llama punta del agua porque llega hasta Santa Rosa y ahí se retiene, y ese lugar que se llama punta del agua es donde toda esa crecida que ha perdido mucho caudal Por nosotros mismos también, por los cambios urbanísticos, por los Claro. mismos No, pero reservorios. digamos, cuando viene la crece, el agua corre para allá, llega con Lara, al río con Lara, lo transporta hasta... Y en el tramo ese hay mucho escurrimiento, porque hay una placa basáltica de 200 metros de altura ahí que tiene el quiebre justo, digamos, donde comienza el faldeo. Sí. Una cosa muy interesante, cuando el arroyo del molino, que se llama así por el molino que hizo mi bisabuelo, se pasa el vado que va a Cerro de Oro, de golpe no tiene más agua. Sí. ¿De dónde se fue? Se escurre y subterráneamente llega hasta los campos donde está Falabella ahora. Claro, esta conocida falla del molino también se la sabe llamar, que si uno pasa por el arroyo ancho se ve muy clarita, es una falla activa, se considera falla activa porque mientras tenga actividad en los últimos 10.000 años puede explotar en cualquier momento, pero ahí justo donde usted plantea está esta placa basáltica que es una falla y es donde comienza el faldeo de la sierra, es este embudo justamente que hablábamos al hace un principio del ratito, programa. en donde se recolecta el agua para las napas. Claro, eso llena las napas que bombea Falabella en Santa Rosa. Ya hubo en Las Vegas un episodio muy complicado que fue extraer sin control agua de las napas y se forma una capa, digamos, rígida de calcio y de silicatos, pero deja abajo una lenteja vacía y cuando eso se fractura cae violentamente y forma un mini terremoto que ya tuvo cerca de la zona, es de una intensidad muy grande, pero no tiene mayor consecuencia. Pero si uno va extrayendo todos los días miles de metros cúbicos de agua para regar y se forma ese vacío, en algún momento eso se derrumba y puede formar un mini terremoto ahí. O sea que en realidad siempre estamos en lo mismo, ¿no? Los diagnósticos multidisciplinarios, ¿sí? Para saber qué cantidad de agua se infiltra hacia abajo, qué cantidad de agua tiene el acuífero, que son todos datos que en este momento no tenemos. O sea, no tenemos datos de qué cantidad de agua hay en el acuífero, la cual podemos disponer. Tenemos, inclusive en el valle, una cantidad de extracciones de todos los pools de siembra que tampoco sabemos, no hay números ciertos no hay números de la cantidad de perforaciones que hay, claro, que son muchísimo mayor de las que nosotros tenemos para disponibilidad de nuestro consumo diario. Y lo más importante también me parece que es la no impermeabilización del suelo, que en esto tiene que ver el tema del desarrollo urbano. O sea, sí, del desarrollo urbano, el monocultivo. Estamos siempre sobre lo mismo, ¿no? Lo importante de los diagnósticos multidisciplinarios, de tener datos para saber qué hacer y cómo avanzar en el tema urbanización y desarrollo. sí. Bueno, la última pregunta que le vamos a hacer, bueno, ya que usted tiene tanta historia en lo que es Merlo, ¿cómo ve Merlo de acá al 2050? Ya que estamos hablando del 2050 con el desarrollo, ¿cómo se lo imaginan? Bueno, creo que el limitante esencial de Merlo es el agua. O sea, mi papá, Pepe Mercado, había dicho que había que traer agua del río Quillinzo, de arriba del Filo, que se derrama sobre Córdoba. O sea que para este lado los cordobeses no nos van a dar agua. Eso sería una alternativa. Generar perforaciones para bombear también tiene su limitación. Si
Si la cooperativa tiene capacidad de proveer 10.000 medidores y el requerimiento es de 30, 40.000 medidores, es imposible el desarrollo. O sea que como la gente dice, no, pero la cooperativa es retardataria, no deja. No, no es retardataria, está jugando el partido que corresponde. No se puede dar factibilidad de agua en lugares donde no hay agua. Qué simple, ¿no? Simple. Muy simple. Sí. Bueno, la verdad es que le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación, estar sentado en nuestra mesa hoy. Seguramente nos gustaría para la próxima traerlo para nada, que nos cuente un poco cómo era el tema del agua antes de que existiera la cooperativa. Eso lo vamos a dejar para un próximo programa. Porque tenemos la costumbre de quedarnos cortos. Sí, siempre nos quedamos cortos con el programa. Así que bueno, vamos a un corte musical, lo vamos a despedir al Cheo Mercado. Muchísimas gracias muy por contentos. acompañarnos hoy. Y bueno, ya quedamos para un próximo programa Sí, seguramente. claro. Aprovechamos lo que me metemos. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.